Los antecedentes históricos de todo este fenómeno, del acuerpamiento de toda la imbricación del narcotráfico, de los grupos delictivos de este nivel en la política mexicana. A finales de los 70, lo sabemos, estamos hablando del fin del sexenio de José López Portillo, y luego ya todo el sexenio de Miguel de la Madrid, 1982-1988, se gesta toda una transición económica, política, no solo en México, sino en el mundo. Se da conclusión a un modelo de desarrollo del capitalismo que estuvo basado básicamente en los preceptos de los acuerdos de Bretton Woods y toda la política económica que el imperialismo y sus satélites en Europa desarrollaron posterior a la Segunda Guerra Mundial. Viene la crisis de la deuda en los años 80, viene la crisis del petróleo, la superliquidez que hubo en los mercados financieros, en los circuitos financieros internacionales. En fin, hay un conjunto de fenómenos económicos, macroeconómicos muy poderosos que hacen que fracase o que finalice una época del capitalismo, inicie otra época del capitalismo, que nosotros en términos así muy globales llamamos neoliberalismo. Algunos autores dicen que eso es capitalismo salvaje, que es como tal se le debe denominar. Para los efectos nuestros es el neoliberalismo. ¿Qué efectos tiene para nuestro país eso? Bueno, en primer lugar, la imposición de aquel llamado consenso de Washington, que son básicamente aquel decálogo que le impusieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las estructuras económicas, y por qué no decirlo políticas, que el imperialismo utiliza para imponer su voluntad en los países, sobre todo en los países como el nuestro. Ese consenso de Washington pues consistía en 10 directivas que los gobiernos debían observar. Solamente pues voy a enumerar algunas. Entre los 10 puntos estaba la disciplina fiscal, el recorte del gasto público, el incremento de la base tributaria, la liberalización de las tasas de interés, la libre flotación del tipo de cambio, la liberalización del comercio internacional con la eliminación de aranceles. A propósito de los aranceles, entonces era eliminar los aranceles. Y bueno, todo este conjunto dio como resultado un fenómeno de desregulación económica, un fenómeno de privatización que se dio de manera muy acelerada en todo el país. Vino la época del periodo de Miguel de la Madrid y luego viene Carlos Salinas, y entre estos dos periodos se da toda una transición legislativa que da como resultado generar el marco legal para efectuar o para imponer precisamente estas directivas del consenso de Washington. ¿Qué significa esto en términos de la seguridad nacional? Significa una pérdida grave, delicada de la soberanía nacional. Ese es en primer lugar, esa es la primera, vamos a decir, línea. Un fenómeno generalizado de empobrecimiento, un fenómeno generalizado de desempleo, el campo es desarticulado, se abandona al campo prácticamente, y entonces surgen grandes corrientes migratorias. Miles y miles de mexicanos de las zonas rurales y también de las zonas urbanas corren a Estados Unidos pues en búsqueda de mejores condiciones de vida, y entonces el país sufre un fenómeno de descomposición social grave y desarticulación de los núcleos familiares. Hay un conjunto de fenómenos que dan como resultado el abandono, el empobrecimiento, la marginalidad, la marginación social, y con todo esto la descomposición. Este es, digamos, el esquema general sobre el cual surge este fenómeno conocido como esta implicación de los grupos delictivos.